Entonces nosotros tenemos un sistema de opioide cerebral propio que está compuesto por las endorfinas y las encefalinas, ¿verdad? Entonces, si nosotros inyectamos morfina, heroína y otros derivados opioides, vamos a ver que actúan sobre algunos de los puntos de la vía analgésica y actúa sobre todo como receptores sinápticos, ¿verdad? Entonces, sabemos que existen se descubrió que existen docenas de opioides a nivel del sistema nervioso central que son degradados en tres tipos: la metencefalina, la leoncefalina, la dinorfina y la beta-endorfina. Estas dos últimas principalmente en el tronco encefálico y la médula. Y vamos a tener los receptores para esto, los receptores mu, los receptores delta, kappa, y van a actuar entonces dentro de lo que es la vía del sistema de analgesia de nuestro sistema nervioso central. Otra forma de inhibir el dolor es a través de la transmisión, inhibir la transmisión del dolor mediante la presencia de señales sensitivas táctiles o señales sensitivas simultáneas, ¿verdad? Se descubrió que la estimulación de fibras sensitivas tipo A, beta, que son mucho más rápidas que las A delta, pueden suprimir la transmisión de las señales de dolor procedentes entonces de los receptores de las terminaciones nerviosas libres. ¿Y cómo es que eso se explica? Por la inhibición lateral que ocurre a nivel de la médula. Entonces, la transmisión de las señales sensitivas, de las fibras sensitivas AB, va a emitir señales inhibitorias para inhibir la transmisión de las fibras sensitivas a delta. Entonces eso puede explicar mucho el alivio del dolor por medio de la acupuntura, por ejemplo. También se puede tratar el dolor mediante estimulación eléctrica. Se puede suprimir el dolor entonces colocando electrodos en zonas escogidas en la piel o en la médula con el fin de estimular las columnas dorsales sensitivas, y eso entonces puede disminuir el dolor. Hay algunos pacientes que les resulta, otros solamente les dura 24 horas y otros simplemente 13 horas. Entonces no es muy característico. Un punto importante que sí debemos de aprender: el dolor referido, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de dolor referido? Es el dolor en una parte del cuerpo que está situado bastante distante al tejido que lo origina. Entonces, nosotros como médicos nos vamos a encontrar mucho con este tipo de dolor, el dolor referido. Es el dolor que nosotros vamos a percibir en una parte del cuerpo, pero que no está relacionado con su origen. El origen de ese dolor está muy alejado de esa zona que me está doliendo. Por ejemplo, cuando me está doliendo, o no sé si alguno de ustedes ya tuvo apendicitis, ¿verdad? El dolor de la apendicitis comienza en la región entonces periumbilical y duele en esa región, y eso es un dolor referido, cuando en realidad el apéndice se encuentra en la fosa ilíaca derecha, está bien distante de su sitio de origen. Entonces, ¿cómo es que ocurre el dolor referido? Es que el dolor referido por lo general se debe a las terminaciones nerviosas del dolor en las vísceras, ¿verdad? Y esas terminaciones o fibras nerviosas viscerales terminan en las neuronas del primer y segundo orden de las fibras nerviosas procedentes de la piel. Y en algún punto también viajan por esas mismas vías. Y a partir entonces del dolor referido vamos a encontrar lo que llamamos dolor visceral. El dolor visceral es el dolor que se produce entonces en una víscera, sea eso en el abdomen o en el tórax. Y el dolor visceral, como las vísceras no tienen tantas terminaciones nerviosas libres,
el dolor visceral solamente ocurre cuando se produce una estimulación difusa de las terminaciones nerviosas para el dolor, y eso provoca un dolor intenso. Por ejemplo, si yo agarro y secciono el intestino en dos partes, prácticamente no voy a sentir dolor. Pero ahora, si mi intestino sufre isquemia, que va a lesionar gran parte del intestino, eso sí genera un dolor bastante intenso. Entonces el dolor visceral se transmite por fibras pequeñas del tipo C y solo puede sentirse, solo se puede percibir cuando este dolor es de tipo crónico y genera un gran sufrimiento, como por ejemplo la isquemia del arteria, la isquemia intestinal. ¿Cuáles son las causas de dolor visceral? El dolor visceral puede ser debido a la isquemia. Como nosotros ya vimos, la isquemia genera ácido láctico y acumulación también de otros tipos de sustancias químicas, como por ejemplo la bradicina. Puede deberse a estímulos químicos, cuando se perfora el estómago, por ejemplo, y el jugo gástrico sale a través de él y comienza a lesionar el abdomen, ¿sí? Puede ser también por espasmos, ¿no? Entonces sabemos que nuestras vísceras tienen fibras musculares lisas, esas fibras musculares lisas también pueden sufrir espasmos y eso puede generar dolor. Por ejemplo, en la vesícula biliar, en el colédoco, en la uretra, entonces puede generar dolor. Cuando una víscera se hiperdilata, se agranda, y ese llenado extremo hace también que se colapsen y puede haber también los vasos y puede haber también isquemia y por lo tanto dolor. Existen también vísceras que prácticamente no tienen sensaciones dolorosas, como por ejemplo el parénquima hepático y los alvéolos. Ojo, el parénquima hepático, porque la cápsula de Wilson que rodea antes al hígado sí es dolorosa. Y los alvéolos, porque la pleura también está muy inervada y sí es dolorosa. Otro dolor que tenemos que diferenciar, entonces tenemos el dolor visceral y otro dolor que debemos diferenciar relacionado con vísceras también es el dolor parietal. Entonces, cuando una víscera se enferma, debemos recordar que nuestras vísceras están rodeadas en el tórax, por ejemplo, el corazón, por el pericardio, los pulmones, por la pleura, y en el abdomen las vísceras están rodeadas por el peritoneo. Esta estructura de estos tejidos tienen dos capas. Una capa visceral que va a estar cubriendo directamente el órgano y una capa parietal que está muy inervada. Y cuando nos referimos a dolor parietal, estamos hablando que esa injuria, esa dolencia que comenzó en la víscera, consiguió atravesar entonces la capa visceral y llegó hasta la capa parietal. Y eso provoca un dolor agudo, un dolor intenso. Y permite la localización específica del sitio en donde hay dolor, ¿sí? Entonces estábamos hablando hace rato del dolor referido y dimos como ejemplo la apendicitis. Entonces en la apendicitis el dolor referido va a comenzar a percibirse el dolor en la zona periumbilical. Con el pasar del tiempo, si yo no busco ayuda, si yo no busco algo para disminuir ese dolor se refiere o se transporta hacia la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque la inflamación del apéndice ya llega al peritoneo parietal y eso hace que yo pueda localizar precisamente el origen del dolor. Entonces la localización del dolor visceral va a depender de las vías de transmisión del dolor visceral y las vías de transmisión del dolor parietal. Recordar entonces que el cerebro del paciente no posee experiencia sobre la existencia de órganos internos, no sabemos que tenemos órganos internos. Entonces cualquier dolor de origen interno no puede localizarse de esa forma. Las sensaciones abdominales y torácicas se van a transmitir por dos vías entonces.
la vía visceral verdadera y la vía parietal. Cuando duelen las vísceras solamente, entonces va a ser un dolor referido. Cuando estas vísceras o esta injuria ya alcanza lo que sea la capa parietal, ya sea peritoneo, pericardio o pleura, ya podemos localizar directamente el dolor en la zona en donde sí hay dolor. Entonces, ¿cómo localizamos el dolor referido? ¿Sí? El dolor referido es la transmisión del dolor visceral a través de un dermatoma, o sea, a través de la superficie del cuerpo que se va a localizar específicamente sobre un dermatoma. Ese dermatoma no está relacionado donde se localiza actualmente el órgano, sino más bien ese dermatoma está relacionado con el origen visceral del órgano. Entonces, el origen visceral del órgano en el embrión. Por ejemplo, el corazón. El corazón tiene un origen a nivel del cuello. Entonces, ¿dónde se va a referir el dolor cardíaco? Se refiere entonces en la zona lateral del cuello, en el deltoides y en el hombro izquierdo. La vía parietal para la transmisión del dolor abdominal y torácico, como ya explicamos, la injuria visceral llega hasta la víscera parietal, en este caso el peritoneo parietal, y eso impulsa que está muy inervado y esa inervación llega hasta los nervios raquídeos y nos permite entonces localizar muy bien el dolor. Algunas alteraciones relacionadas con el dolor que tenemos que tener en cuenta nomás, medida de información. Hiperalgesia. ¿Qué quiere decir hiperalgesia? Quiere decir una hipersensibilidad al dolor. Entonces, cuando una vía nerviosa para el dolor está demasiado excitada. Hiperalgesia, hipersensibilidad al dolor. Nuestras terminaciones nerviosas, nuestras fibras nerviosas están muy excitadas, muy sensibilizadas al dolor. Y vamos a tener dos tipos, primaria y secundaria. La primaria es cuando hablamos de una sensibilidad excesiva en los receptores del dolor. Y la secundaria es cuando hablamos de una facilitación de la transmisión sensitiva. En la primaria, por ejemplo, en las quemaduras de calor. Entonces nosotros vemos que las quemaduras por exposición al sol vamos a tener una estimulación difusa de varias terminaciones nerviosas libres en la piel, y eso puede provocar entonces una hiperalgesia. Y la hiperalgesia secundaria puede ser, por ejemplo, por una infección por el virus Sperr-Zoster, que infecta entonces un ganglio raquídeo y provoca una superestimulación del dolor. Puede ser por un tic doloroso, ¿sí? Que también, por ejemplo, un dolor lacinante en un lado de la cara que sigue la distribución de las terminaciones nerviosas y se percibe entonces como un shock eléctrico y se suele aliviar mediante una sección quirúrgica. Y el síndrome de Brown-Séquard, recordando que nuestras vías sensitivas y nuestras vías de dolor cruzan el lado opuesto. Entonces, cuando se secciona una parte de la médula espinal, nosotros vamos a perder cierto tipo de sensaciones del lado opuesto y cierto tipo de sensaciones del mismo lado. Y eso nos referimos al síndrome de Brown-Séquard.